¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, esperemos que bien, que nos reciban con salud, y si los reciben así cojeando de estas veces que vamos bueno, con la mochila de algún tipo de patología, que uno no sabe qué respuestas darle ya a su organismo, quédense, de verdad, porque hablamos aquí en Mundo Natural de forma muy sencilla, con rutinas que también son muy sencillas y al alcance de todo el mundo. A veces no nos damos cuenta del poder que tiene la nutrición en nuestro organismo, del poder de las rutinas del sueño, y si ordenamos un poco más la vida en este sentido, no digo que vaya a desaparecer las enfermedades, no les digo a ustedes que estemos libres de padecerlas, pero sí que vamos a hacer de nuestro organismo, de nuestro hogar, nuestro cuerpo, un lugar más fuerte para afrontar lo que se venga y llenar las despensas. Con esa intención hacemos cada programa aquí en Mundo Natural, y hoy volvemos a uno de esos lugares que nos encanta hablar de él, porque lo venimos haciendo, lo lleva haciendo el doctor Domingo Pérez León y Adrián González desde hace más de una década. Ahora se ha consolidado como una de las líneas de investigación más importantes de la comunidad científica, pero seguimos insistiendo, y es la microbiota intestinal, un segundo cerebro, ya lo saben. El tercero sería la piel, que cuida de nuestra salud mental. Podríamos decir que nuestra salud mental empieza a la altura de nuestro ombligo, ese lugar donde están de entre 1,5 kilos y 2 kilos de bacterias. Lo que le damos de comer, cómo lo tratamos, tiene mucho que ver en luego cómo nos sentimos y cómo afrontamos el día a día. Por eso digo que muchas veces infravaloramos el poder que tenemos sobre nuestro propio organismo, y que empieza con la elección de nuestros nutrientes. Le vamos a preguntar a nuestro doctor Domingo Pérez León sobre este asunto. Es uno de los grandes expertos en este país sobre esta materia, ha dado conferencias prácticamente en toda Europa sobre este sentido, así que nos vamos a aprovechar del conocimiento de nuestro doctor Domingo Pérez León. También estará con nosotros hoy Beatriz de la Torre, no puede faltar en esa sección que hacemos de cosmética natural. Hoy, fíjense, el mejor truco para combatir las bolsas de los ojos. La edad, los excesos, también la retención de líquidos nos puede estar diciendo, con esas incómodas y antiestéticas que no nos gustan a ninguno, bolsas de los ojos, qué está pasando en nuestro interior. Lo que nos va a permitir después preguntarle a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, por qué se produce la retención de líquidos. Porque hay gente, ¿verdad?, que es más tendente a quedárselo todo, ¿no?, y a tener esos problemas como de hinchazón, de incomodidad. Bueno, pues asuntos, como ven, todos ellos muy interesantes, muy del día a día, y que les contamos aquí de forma sencilla en Mundo Natural. Últimamente se habla mucho de salud mental, se habla mucho de estrés, de ansiedad, y a veces erramos en el lugar donde tenemos que mirar en el organismo para intentar paliar esa situación y empezar a estabilizarla. Hoy nuestro doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, nos quiere hablar precisamente de eso. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, muchas gracias. Fíjate qué interesante lo que nos propone el doctor, que es mirar al ombligo cuando nos referimos a problemas de nervios o inestabilidad mental. Hay una gran conexión, sí, eso es, del intestino con nuestro cerebro. Yo creo que esto nuestros seguidores, tanto en la tele como en la radio, pues yo no sé si unas 1,200 veces hemos hablado del tema, ¿no?, de cómo se conectan, sí, cómo provienen de la misma hoja embrionaria, es decir, cuando somos 3 capas. 1,200 me parece poco. Estaba yo echando cálculos, digo, a ver, al programa fin de semana, digo, me parece poco, perdona. Tantos años, sí, por tantas años horas, multiplicando poco. Al cuadrado, entre 2, la raíz. Sí, empieza a pensar. Y pues hay una gran conexión, y yo creo que nuestros seguidores, tanto de la radio como en la tele, lo tienen claro, que nosotros cada vez que hay problemas de nervios, miramos al intestino. Oye, ¿cómo se comporta tu intestino? Muchas personas dicen, ¿por qué miras al intestino? Porque el 85% de los neurotransmisores, como es la dopamina, el GABA, la serotonina, la melatonina, lo fabrica el intestino. Es verdad que lo que tú fabricas en el intestino no entra al cerebro, porque hay una barrera, que es la barrera hematoencefálica,
que no deja pasar los neurotransmisores, pero sí que estos neurotransmisores trabajan sobre los nervios que están en el sistema entérico, que es el nervio vago, es el 10º par craneal. Por lo tanto, toda la estabilidad que le manda el sistema digestivo al cerebro es a través del nervio vago. Y la respuesta que da el cerebro al intestino es a través del nervio vago. Vago porque vaga por todo el sistema digestivo. Transita. Entonces, es interesante esta conexión, respetarla, mantenerla, pero por eso muchas personas que perciben los nervios en el estómago, en el intestino, que dice, tengo la boca del estómago, el intestino, aquí es el problema. No es aquí inicialmente, es aquí el problema. Pues hay que trabajar sobre la flora intestinal, y ahí ese Symbiolina y Megaflora con ese clorén, es que es difícil separarlo, ese clorén del Symbiolina y Megaflora, porque hacen una sinergia interesantísimo en la recuperación y limpieza del intestino, de esa flora intestinal, de esas bacterias amigas, de esas bacterias que tienen que fabricar neurotransmisores de la estabilidad. Porque si hay desequilibrio, Lucía, tú puedes tomar suplementos, tú puedes consumir alimentos que son precursores de los neurotransmisores o hormonas, pero si la flora intestinal no está estable, esa flora intestinal pasa de largo. Puede, no, O sea, al contrario, no es que pase de largo, es que puede metabolizar y como subproducto genera sustancias que son incluso disruptoras del sistema nervioso. Fíjate lo importante que es. Ni siquiera pasa de largo, sino que se lo quede y lo transforma en algo negativo. negativo. Que te agudiza los síntomas negativos, que te pone mucho más triste, que te pone mucho más ansiosa, que te pone mucho más inestable emocionalmente a través de... no fabrica la serotonina, fabricaría la quinerreunina, que es un neurotransmisor que hace el efecto contrario a la felicidad. Entonces, fíjate cómo es interesante la flora intestinal en todo lo que es el control de nuestro sistema nervioso. Entonces, si tienes problemas de nervio, revisa tu flora intestinal, el tránsito, la digestión, la tolerancia, los gases, son señales que nos dicen que tenemos que ayudar a nuestra flora intestinal con ese Symbiolina y Megaflora, con ese clorén. Cuando hay problemas de nervio, hay que ver también si estás aportando los recursos nutricionales para que tu organismo fabrique la serotonina, la dopamina, el GABA, a ver si lo estás haciendo bien. Y en este sentido, pues hay unos test en las parafarmacias Mundo Natural que los puedes pedir totalmente gratis. Nos va a llevar 1 minuto y medio hacer cada test y esto nos va a ayudar a ponernos, a centrar un poco el problema, a centrarnos, ¿no? Mejor dicho, Sí. en qué sentido tenemos que suplementar. Si estamos deprimidos en el eje de la serotonina, hay un suplemento que es el Cal Plus, que nos está aportando ese L-triptófano, que es el precursor directo de la serotonina, que es la materia prima que tú utilizarías para fabricar serotonina, y la L-teanina y L-treonina, que son 2 aminoácidos que ayudan a regular las ondas beta cerebrales. Si están muy altas por encima de las alfa, nos ponen en alerta, nos ponen en vigilia, nos ponen en estrés. Hay que cambiar esa dinámica y en ese sentido estos 2 aminoácidos tienen un efecto directo sobre las ondas beta cerebrales, disminuyéndolas por encima de las alfa, que son las que nos dan relajación. Y esto es lo que nos ayudaría a fabricar la serotonina. Muchas personas que utilizan este suplemento cuando se empiezan a sentir bien, dicen, ¿esto me puede crear dependencia? No, son aminoácidos. Pero y sobre todo porque lo que ha hecho es ayudar al organismo a volver a recuperar ese ritmo de fabricación y ese equilibrio. No lo vas a seguir necesitando. Estabas en falta. Eso si no lo controlas en la dieta, no hace falta. Si no lo garantizas en la dieta, en las concentraciones adecuadas, puedes seguir perfectamente apoyándote en el Cal Plus, que no hay ningún tipo de problema. Te va a hacer bien. Pero si lo retiras... Pero si lo retiras, trata de poner más proteína donde contenga el triptófano, la L-teanina y la L-treonina, y de esa forma pues lo harías de forma natural. Siempre cuesta un poquito más porque el sistema digestivo, según pasan los años, se va haciendo más rudimentario. Por eso no lo pierdas de vista. Si lo necesitas, introdúcelo de nuevo sin ningún tipo de problema. En el caso del GABA, ese GABASOR se convierte en muy buen aliado. Y hay un elemento que puede estar detrás
de esta alteración de nuestro sistema nervioso de forma más silenciosa y puede estar por ahí afectando más órganos. Vale. Puede estar detrás de complicaciones metabólicas, puede estar detrás de la hipertensión, puede estar detrás del insomnio, detrás de todo lo que son complicaciones del sistema nervioso, del sistema inmunológico, y es el famoso cortisol. Ahora se habla muchísimo de ello, El cortisol, estamos todos disparados de cortisol. Mira, el dicen. cortisol es quien te despierta por el día. Estar en alerta, estar en vigilia es cortisol. Problemas metabólicos, hipertensión, piensa que si no hay una causa aparente, pues el cortisol está detrás de esto, la obesidad, el desgaste de los músculos. Es que es una sustancia... Porque es un consumidor nato, ¿no? Sí, es una molécula que realmente pues, es bastante conflictiva. Nos ayuda cuando necesitamos reaccionar, pero no podemos estar reaccionando constantemente porque al final nos desgastamos. Eso es. Y esto es lo que hace el cortisol. Entonces es muy interesante controlar, equilibrar el cortisol. Y hay un suplemento que en este sentido hemos desarrollado que es el K Plus Core de cortisol. Este K Plus Core lo que hace es neutralizar el cortisol, pero con la ashwagandha, la KSN66, que es la más estudiada con estudios clínicos y mayor garantía de acción, con la rodiola, con la vaca sagrada. Son 3 principios activos adaptógenos que ayudan a poner en orden el cortisol. Si está muy alto lo baja y si está muy bajo lo sube. Y tú dices, ¿y por qué si está muy baja lo tiene que subir? ¿No sería bueno tenerlo bajo? No, bueno, porque entonces tendrías más catatónico, tendrías narcolexia, reaccionar, problemas como... de apatía, no sé si de cansancio, pero no. Ser excesivamente flemático, pues eso es el cortisol bajo. Entonces pues, es necesario mantenerlo a raya. Y por eso es muy importante ese K Plus Core con estos 3 adaptógenos. Y además contiene principios activos como es la L-tianina, nos aporta también la L-tirosina, nos aporta también la fosfatidilcerina, vitamina B3. Hay una serie de vitaminas y minerales que necesita, y aminoácidos, que necesita la glándula suprarrenal, que es quien fabrica las hormonas del estrés, tanto agudo como crónico. Esta glándula se puede ver afectada cuando el cortisol está alto, pero también se puede ver afectada cuando estamos en la etapa de la perimenopausia. Y los síntomas asociados a la menopausia vienen en su gran mayoría por un exceso de trabajo de la suprarrenal y poca nutrición. Entonces, este K Plus Core también le viene bien a las mujeres que tienen esos síntomas muy agudos de la perimenopausia. Es la tormenta perfecta esa época, ¿eh? Sí, ahí estamos en una fase, y lo dicen las mujeres. Esto es una etapa donde yo he pegado un bajón y lo describen todo como un bajón. Sí. Un bajón en todo. Pero si conoces la suplementación, conoces las consecuencias positivas de una buena actividad física y unos buenos nutrientes, dices, comemos menos porque el metabolismo se ralentiza, entonces no quieres pasarte. Bueno, pues no hace falta comer aquello que tiene más grasa mala saturada, sino alimentarte de otros nutrientes que te van a hacer falta para esa época. Yo creo que a lo mejor se transita de otra manera, ¿no? Exactamente. Debería, por lo menos. Bueno, pues el doctor Domingo Pérez León, desde el Instituto Biológico de la Salud, nos quiere hablar precisamente de esa relación que hay entre el intestino, la flora intestinal y la depresión, y que está abriendo nuevas vías, no solamente de investigación, sino también de tratamiento. Así que nos vamos directamente hasta el Instituto Biológico de la Salud. Hola amigos, en el día de hoy les quiero hablar de la relación que existe entre las alteraciones, perturbaciones del aparato digestivo, sobre todo el intestino con su microbiota intestinal, y las depresiones. Existe lo que llamamos en la actualidad el eje intestino-cerebro. Quiere decir que existe una conexión permanente entre el cerebro 2, que tenemos alojado a nivel del plexo solar, a nivel del aparato digestivo, y el cerebro 1, que tenemos alojado dentro del cráneo. Pero si hablamos en términos de neurotransmisores, el cerebro 1 fabrica 5% de serotonina, el cerebro 2 fabrica aproximadamente 80% de serotonina. Pero también sabemos que existe un tercer cerebro, y ese tercer cerebro es la piel. La piel produce y fabrica 15% de serotonina. Claro, nosotros antes de ser pluricelulares
éramos monocelulares, éramos solamente una célula. Y en la envoltura de esa célula, en la membrana de la célula, que sería el equivalente a la piel en la actualidad, producíamos normalmente los neurotransmisores. Pues bien, sabemos que existe una conexión permanente entre los tres cerebros, pero sabemos que cuando se altera, se perturba la madre de todas las mucosas, que es la mucosa intestinal, con su microbiota que está alojada en esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal, donde están realmente conviviendo y viviendo con nosotros del orden de kilo a kilo y medio de bacterias. Pero sabemos que estas bacterias, cuando son buenas, cuando son saprofitas, cuando son amigas, promueven de alguna forma nuestra salud mental y cerebral. Pero si tenemos una disbiosis, una alteración, una perturbación del equilibrio de esa microbiota intestinal, esto nos lleva a grandes problemas de salud mental y cerebral. Y son muchos los factores que pueden incidir en alterar, en perturbar ese equilibrio de la microbiota intestinal. Sabemos que los antibióticos, y cuando hablo de antibióticos me refiero a los que compramos en farmacia y los que entran de forma oculta a través de muchos alimentos que consumimos en el día a día, de forma lenta, gradual y progresiva, aunque sean en pequeñas cantidades, pueden tener un efecto perturbador de la microbiota intestinal. Pero también ese glisofato, ese herbicida que se aplica en los terrenos de cultivo para eliminar malas hierbas, a través de la cadena alimentaria puede llegar directamente a tu intestino y producir disbiosis y alteración y perturbación del equilibrio de tu microbiota intestinal. También el consumo o la toma diaria de antiinflamatorios o anticonceptivos también por parte de la mujer o una dieta inadecuada, esto puede perturbar el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Y se ha visto que dentro del amplio grupo de bacterias que tenemos a nivel intestinal, tenemos también bacterias psicobióticas, es decir, bacterias que producen GABA, que producen serotonina, que producen los neurotransmisores. Por ese motivo, si tienes una disbiosis, una alteración de tu microbiota intestinal, vas a tener un déficit de la microbiota que interactúa en la síntesis, formación y producción de neurotransmisores, como es la serotonina, la dopamina y el GABA. Por este motivo, un apoyo nutricional con preparados simbióticos que aportan los fructooligosacáridos que nutren al conjunto total de nuestras bacterias y los preparados probióticos estarían muy indicados también para optimizar y mejorar nuestra salud mental y cerebral. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Cuando hablamos de cosmética y hablamos de la mirada nos preocupa, ¿verdad? Y en muchas ocasiones les hemos contado en este espacio de cosmética e incluso con Adrián, cuando hablamos de suplementación, que nuestra mirada es un símbolo, una señal de cómo está nuestro estado de ánimo, pero también nuestra salud. Beatriz de la Torre, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Lucía, muy bien. Pues encantada de estar aquí, como siempre, con vosotros. Y contar cosas sobre la piel. Intentar despejar dudas y contar cosas de la piel, que me encanta. O sea, a ver qué traemos hoy. Pues hoy traemos nuestra mirada. ¿Cuántas veces no te habrás encontrado con gente que le preocupa esa mirada? Porque, por ejemplo, unas ojeras se empobrece muchísimo, claro, ¿no? Y da esa cara de cansado, incluso de enfermizo, esas ojeras, ese efecto panda que a veces decimos. Mapache que también, o panda, ¿no? sí, Mapache o panda, sí, sí. como prefieras. Sí. Y es verdad que es una de las cosas que más preocupa, porque luego nos vamos a trucos de belleza, pones en Google o en tu red social o en TikTok y te salen miles de cosas para poder usar. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado porque no está contrastado. Entonces, y la piel es muy finita, ¿de dónde saques la información que sean fuentes contrastadas, fidedignas, científicas, y no cualquier cosa que aparezca en las redes sociales vale?
hay que tener mucho cuidado. Yo he visto de todo, desde bolsas de hielo en los ojos o parches, hasta stick de pepinos, es decir, en plan como si fuera una anteojera, Claro. pero de pepino. Eso era de toda la vida en las películas, que te ponían los pepinos. Sí, ¿verdad? Sí. Y te quedabas ahí quieto con tu los pepinos, toalla. sí. Bueno, me imagino que algo tendrá de toda la vida. Sí. Pero si te parece, para saber de dónde qué hacer, vamos a saber de dónde venimos, es decir, cuáles son las causas que pueden estar detrás de las bolsas. Lo Sí. hemos contado en alguna ocasión, pero bueno, siempre es bueno insistir para saber luego cómo poder activar o cómo trabajar el asunto. Claro, para tratar el síntoma hay que ver las causas, es muy Eso importante. es. Entonces, y no a ver. todo el mundo tiene todas las causas. No, porque puede ser multifactorial debido a muchas cosas. Entonces hay que ver, pero bueno, luego como tratamos también muchas de estas causas, pues también, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Venga, sí. causas de las bolsas en los ojos. El envejecimiento. Siempre Sí, ¿no? vamos a peor con la edad. Eso es así. Hay algún No somos caso que como no. el vino, ¿no? Hay algún caso que no, pero en general sí, siempre pues al final el envejecimiento celular, Ya. los radicales libres, te salen manchas, bolsas, la microcirculación de la piel. No duermes igual. No sí, eso es verdad que con la edad cada vez te cuesta más Duermes dormir, peor, duermes y peor. eso al final se Entonces nota. al final pues se refleja un poco y en los ojos pues es lo que comentabas antes, que se ve, es el espejo del alma. Totalmente, tú lo has Entonces, dicho. sí. Retención de líquidos, sobre todo al despertar o después de ingerir alimentos salados. También. Es Claro. como una esponja, ¿no? Eso es. Absorbe y nos sale la... Retención de líquidos. Falta de sueño, lo que decíamos, puede ser por un envejecimiento en donde ella se duerme menos horas o por ejemplo, estrés, ¿no? también, claro. Insomnio, que padecen Eso es. más de la mitad de la población española, que lo hemos contado en gente, ese es programa una- muchas sí, veces. Una de las principales causas de consulta en la farmacia es la falta de sueño. ¿Verdad? Sí, tanto iniciar el sueño como mantener el sueño. Entonces mucha gente luego o duerme bien, pero luego se está despertando. Despertares precoces Sí, y que sí, hacen que sí. luego no puedas despertarte. Sí. Alergias. Alergias también, claro, toda la zona periorbital y periocular con las alergias pues Tiene inflamación. impactan en, claro, se inflama todo lo que es alrededor del ojo y igual, sí. Bueno, fumar, Claro, porque afecta la circulación y claro, si fumas, pues retención de líquidos. toda retención de líquidos. Fumar no es bueno, que eso ya lo Para tenemos nada, claro. ni siquiera para el contorno de los ojos. Factores genéticos, ¿es verdad que se heredan? Si Sí. mi padre o madre tuvo Hay ojeras, gente que tú las ves voy a que tienen tener? bolsas, sobre todo bolsas, ojeras puede No ser... tanto, pero las bolsas- Las bolsas más, yo creo, sí, sí. Las bolsas se heredan mucho más. Hay gente que las ves que tienen ya per se como bolsas, o gente joven que ya tiene bolsas, ¿sabes? Que lo ves, que Ya. tiene esa tendencia, que retiene más líquidos, la circulación linfática peor. Que viene de base, ¿no? Viene de Que base, viene pero de- también se puede mejorar, aunque tengas Hombre, esa base, claro. siempre todo es mejorable. Sí, sabemos además que es una cuestión Sí, genética. eso es. Enfermedades como dermatitis, la dermatomiositis. Eso es complicado de pronunciar, Sí. eso es autoinmune. Enfermedades renales porque tienes mala circulación, mal retención de líquidos, ¿sabes? Entonces al Estamos en final lo mismo. estamos en lo mismo. Y luego el tiroides, igual el tiroides también afecta también a los ojos, que luego a medida que vas avanzando muchas veces gente que tiene tiroides que tiene los ojos como más saltones. o Sí, es más... verdad. Sí, fíjate. Es verdad. Sí. Que Entonces además afecta- empiezan a perder un Sí. poco lo que es la oquedad, que se Eso nota en es. las mujeres, que ya ese efecto de sombra, de profundidad, Entonces te lo tienes que pueden cuidar hacerlo todavía más. O sea, ya si tienes eso, pues te tienes que cuidar todavía de más a más. más. Sí. O sea, además de la cosmética que podamos recomendar aquí, Sí. además necesitaríamos acudir a nuestro Bueno, con la médico. cosmética de aquí también estaría bien, pero ya si son, pues luego hay cirugías de blefaroplastias o eso ya dependiendo de si son casos muy, muy graves, pero en principio si tienes un autocuidado constante de la piel, muchas veces con eso ya lo vas paliando poco a poco y Ya vas poniendo luego depende solución. de cada uno cuál sea su Ya. su Su esto de causa, belleza, ¿no? su, Su rango. su rango de belleza, y ya pues eso, pero vamos, que yo creo que si te haces un buen cuidado de la piel, con eso muchas veces es suficiente. Lo que sí que me parece insuficiente posiblemente sean esas tiras de pepino o esas tiras Eso es de sí, hielo porque para que poder penetre la tratar piel cualquiera bien de estos necesitas una síntomas. cosmética buena para que penetre la piel, porque el pepino se te queda más a nivel superficial al final. Claro. El hielo a lo mejor sí que te descongestiona, pero hemos Pero hablado en durante un otras ratito, ocasiones, ¿no? un Luego ratito. si Eso es, tenemos no un se problema de mantiene. retención de líquidos, volveríamos eso es, a no se repetirlo. mantiene. Necesitas una fórmula que penetre y que te haga otro tipo de efecto. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Y tenemos posiblemente uno de los mejores contornos Sí. del mercado, y es verdad. Es de mis productos favoritos, a mí me encanta. Totalmente. Y todo el mundo que lo prueba, además, a nivel gente que tenga el contorno de ojo sensible, es que le va muy, muy bien a mucha gente. Aquí no sale porque no está destapada la... A ver si traigo Sí. un envase y lo podemos enseñar a la audiencia. Tiene un rolón, una bolita Una que bolita es como metálica. metálica, que nos ayuda no solamente a dispensar el producto, sino que es fría, Es muy fría, y ayuda sí. con esa microcirculación Eso es. tan importante
importante en esa zona, Sí. ¿no? Y luego, pues eso, tiene ácido hialurónico específico te trata las 3 preocupaciones principales que tenemos en la zona del contorno de ojos. Vale. Te trataría arrugas, que con el ácido hialurónico lo que hacemos es rellenar arrugas, hidratar en profundidad. Luego, pues como comentaba, siempre en mundo natural, en Mediterráneos tenemos, en este caso sería casi un 80% de componentes naturales, normalmente es un 95%, pero en el contorno de ojos es un 80%, pero que es un Está porcentaje muy fenomenal. alto de componentes naturales. Y luego, pues eso, lo que comentamos de... Mucho cuidado está con muy esta testado. parte del cuerpo que es muy sensible. Eso, lo hemos y dicho, necesita- está formulado con un pH especial, que es un pH más básico que el resto de la piel. Tiene que ser pues algo testado totalmente dermatológicamente. Y luego pues el envase, hasta el envase que cuidamos es el violeta de Mirón, que lo que hace es pues mejorar la eficacia y conservación del producto. Es que cuidamos hasta el envase. Y luego pues os comento, tiene Ruscus aculeatus, que lo que hace es mejorar la microcirculación de la piel, Sí. centella asiática, que es para tratar las ojeras. Y luego también hemos comentado que trata las arrugas, también las bolsas, pues con el efecto frío, y aparte tiene Magnolia officinalis, que es antiinflamatorio, ácido gálico, que mejora la microcirculación linfática, la bolita metálica, y vamos, que más completo no puede ser, o sea, te trata todo. Mucho mejor, que recordarás que hicimos un programa sobre ello, que esa crema anti-hemorroides que se Sí. echaba Sandra Bullock. Porque tiene Ruscus, pero sí, sí, total. O sea, eso es como muy básico, por favor, no os echéis la crema de La teniendo este producto. tecnología ha avanzado Sí. y está aquí en Posidonia. ¿Qué en el necesidad de contorno echarte crema de ojos? hemorroides teniendo el producto que tenemos aquí ahora mismo del que estamos hablando? Efectivamente. Pues Beatriz de la Torre, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más y lucir esas miradas que son espejo del alma, como bien decías. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, Gracias. yo todavía no me despido de ustedes porque nos queda, nos queda todavía hablar con Adrián González, que le vamos a preguntar, no sé si por las hemorroides o por la retención de líquidos. Bueno, en cualquier caso, quédense. Mediterráneos presenta su contorno de ojos Posidonia. Su innovadora tecnología, con efecto descongestionante, dispara un 282% la producción de ácido hialurónico y actúa directamente contra arrugas, bolsas y ojeras. Contorno de ojos Posidonia. La frescura y naturalidad de siempre en tu mirada. Últimos minutos del programa para hablar de la retención de líquidos, una pesadilla para muchas personas. Adrián, he enumerado una larga lista de alimentos que no nos van nada bien para esa retención de líquidos. Fíjate, hay unos cuantos, así que cojan papel y boli. Esos espárragos trigueros, fíjate, nos ayudan, perdona. Nos ayudan, ya decía yo. Ya digo, me estaba no, extrañando. Digo, yo, la pera, digo, no puede ser. No, nos ayuda, vamos a ponerlo en positivo. Espárragos trigueros, la pera, pipas de calabaza, tomata, pepino, almendras, sandía, todos hay algunos de ellos con bastante líquido. Arándanos, piña, apio berro, uvas, limón, ciruela, infusiones. En general, frutas, hortalizas y verduras. Yo los incluyo casi todos. Sí, pues mira, son alimentos que pueden ayudarnos a mejorar todo lo que es la función renal. Vale, pero eso es un apero. Muchas veces nos preguntan cómo podemos mejorar esta función renal con el concepto de eliminar líquido para disminuir unas tallas, pero no en el concepto de que qué está pasando que no elimino bien los líquidos. Es importante. Entonces, la salud renal es muy interesante. Y hay un suplemento que a mí me gusta mucho, que es el Phytolith-Dren, a base de plantas. Es el típico drenaje que antes disolvía en agua y te lo ibas tomando durante el día con un sabor a rayo. Pues ahora no. Ahora lo que hago es que está en cápsula esa dosis, la vas a tomar mañana, mediodía y tarde. Vale. Y lo único que vas a hacer es que te vas a tomar agua durante el día. El agua normal, sin sabor raro. ¿Cuánto, Entonces, más o menos? ¿Cuánto hay que beber? Un par de litros Un par de mínimo, litros, vale. 2 litros y medio, pues tomar para estimular todo lo que es la limpieza Y de la deshacernos. pelvis renal y de todos los componentes renales. Tiene también ayuda un poquito a alcalinizar, a mejorar todo lo que es cambio de pH, para movilizar un poco todo tipo de sedimentos que pueden haber a nivel de riñón. Si hay problemas con el ácido úrico,
pues yo ahí utilizaría lo combinaría con el uric acid. Si hay problemas relacionados con oxalato cálcico y demás, pues yo utilizaría, sí, claro, lo combinaría el Phytolithrin con el vitanano de 3,2, por ejemplo. Puede ser una buena opción, y vitanano magnesio, porque el magnesio es el que decide si el calcio se va o se queda, a través de la fosfatasa alcalina renal, que le estimula el magnesio. Muchas personas muchas veces no saben esto, y todo el sedimento de minerales, como es el calcio, pues depende del magnesio. Por eso te digo, vitanano magnesio y vitadonano de 3,2 junto con ese Phytolithrin harías un trabajo para, si tienes tendencia a los cálculos renales. Fíjate. Y muy importante también, cuando hablamos de riñón, recordar que es una vena y una arteria que forman el glomérulo. Pues ahí, ¿qué le viene bien a la circulación? Le viene muy bien el Alaforce, le vienen muy bien los omega 3. Una vez más. Le viene muy bien esa coenzima Q10, ese Q10 Plus. Entonces, por eso tienes recursos para el riñón. Pero hay 20 segundos. 20 segundos. Muchas veces no tomas el drenaje y no se va la retención de líquido. Vale. Eso tienes que irte al Depur Plus líquido. Tomar medio dosificador, medio vaso de agua antes de desayuno, comida y cena, y entonces ahí los estrógenos que están reteniendo el agua los eliminas por vía renal, y entonces la forma de deshincharte que tienes. ¿Es combinable el Depur Plus con el Phytolithrin? Sí. La respuesta es sí, con la boca bien grande. O sea, es recomendable incluso combinarlos. Bueno, pues ayudamos a eliminar esa retención de líquidos que tanto incomoda a muchísimas personas. Nos escriben muchas veces ustedes preguntándonos por este asunto, así que ya tienen algunas de las herramientas básicas para poder hacerles frente. Y básico es que nos tenemos que despedir, que nos hemos quedado sin tiempo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias. No hay problema, volveremos aquí pronto. Sí, somos muy insistentes. No sé si 1.500, 2.000, 3.000, como hablábamos antes, pero volveremos, eso seguro, para cuidarles. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.